Buenos días, mi nombre es Salvador Velázquez y junto con mis compañeros formamos el equipo 6, el cual se le fue asignado el tema de la Ley Penal del Ambiente y la Ley Orgánica de Educación. Y en primer lugar hablaremos de la Ley Penal del Ambiente. Esta es una norma jurídica que tiene como objetivo principal el proteger el ambiente y los recursos naturales. Esta ley establece qué acciones son consideradas delitos contra el ambiente y cuáles son las sanciones penales correspondientes a quienes los cometan. En pocas palabras, es una ley que castiga a quienes dañan el ambiente. La Ley Penal del Ambiente abarca un amplio espectro de acciones que pueden perjudicar al entorno, como la contaminación del agua, aire o suelo, la destrucción de ecosistemas, como bosques, manglares y arrecifes de coral, el tráfico ilegal de especies, o sea, animales y plantas protegidas, manejo inadecuado de residuos, ya sean sólidos o peligrosos, las actividades ilegales en áreas protegidas y los daños a la diversidad biológica. Esta ley es fundamental debido a que protege nuestro entorno, ya que garantiza que las personas y las empresas sean responsables por los daños que causan al ambiente. También promueve la sostenibilidad, fomentando prácticas que reduzcan el impacto ambiental y aseguren el bienestar de las futuras generaciones. Y también complementa otras leyes ambientales, como trabajando en conjunto con otras normas para garantizar la protección del ambiente. La aplicación de esta ley implica 4 fases: denuncia, investigación, juicio y sanciones. Cualquier persona puede denunciar un delito ambiental ante las autoridades competentes. Estas autoridades investigan el hecho denunciado para recopilar pruebas. Si se encuentran pruebas suficientes, se inicia un proceso judicial y en caso de condena, se imponen las sanciones establecidas en la ley, que pueden incluir multas, penas de prisión y medidas de reparación ambiental. Las sanciones establecidas en la Ley Penal del Ambiente pueden variar dependiendo de la gravedad del delito y pueden incluir multas que pueden ser económicas, aunque pueden ser también elevadas, la prisión para delitos más graves, la inhabilitación para ejercer ciertas actividades, como por ejemplo quienes causen daños ambientales en el ejercicio de su profesión, y restauración del daño. Quiere decir que el responsable del delito puede ser obligado a reparar el daño causado al ambiente. La Ley Penal del Ambiente de Venezuela tiene como objetivo principal proteger el ambiente y los recursos naturales, como se dijo anteriormente, tipificando como delitos aquellos hechos que atenten contra ellos y estableciendo las sanciones correspondientes. Y como disposiciones generales de esta ley se pueden resumir en los siguientes puntos. Primero, el tipificar como delitos los hechos que atenten contra el ambiente. La ley define claramente qué acciones son consideradas delitos, como la contaminación, la destrucción de ecosistemas, el tráfico ilegal de especies, entre otros. Al momento de tipificar estos actos como delitos, se establece un marco legal claro para perseguir y sancionar a los responsables. Luego tenemos el establecer las sanciones penales correspondientes. Para cada delito ambiental se establece una sanción penal, que puede incluir penas de prisión, multas, inhabilitación, lo que se mencionó anteriormente. La gravedad de la sanción dependerá de la naturaleza del delito y de las consecuencias ambientales que haya generado. El objetivo de estas sanciones es disuadir a las personas de cometer delitos ambientales y garantizar que se cumpla la ley. También está el determinar las medidas precautelativas de restitución y de reparación. Además de las sanciones penales, la ley establece medidas para prevenir, reparar y remediar los daños causados al ambiente. Las medidas de reparación consisten en compensar a las personas o a comunidades afectadas por el daño ambiental, ya sea a través de pagos económicos o de la prestación de servicios ambientales. Luego tenemos el garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. La ley establece mecanismos para controlar y vigilar el cumplimiento de las normas ambientales, así como para sancionar a quienes las incumplan. Esto incluye la creación de órganos de control ambiental encargados de supervisar el cumplimiento de la ley, la realización de inspecciones y auditorías ambientales y la participación de la ciudadanía en la denuncia de delitos ambientales. Y por último, promover la conservación y el mejoramiento del ambiente. La ley busca fomentar una cultura de respeto por el ambiente y promover la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales. Esto se logra a través de la educación ambiental, la investigación científica, la promoción de prácticas sostenibles y la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales. Buenos días, mi nombre es Steven Torralba y yo les seguiré hablando sobre la Ley Penal del Ambiente. Empezaré con los objetivos. Estos se pueden conseguir en el artículo 1 de dicha ley.
Esta ley tiene como objetivo tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y nuestro ambiente, además de imponer las sanciones penales a las personas que hayan causado dichos daños y asimismo determinar las medidas precautivas y de restitución y de reparación del ambiente. En otras palabras, podemos decir que la ley busca proteger nuestro ambiente, prevenir los daños que se le puedan causar, sancionar a las personas que causen dichos daños, reparar los daños causados y promover una conciencia ambientalista. También encontramos los criterios que se utilizan para llevar a cabo nuestra ley. Y tenemos el de extraterritorialidad, que se encuentra en el artículo 2, que nos dice que esta ley son aplicables tanto a las personas jurídicas como naturales. Además, se pueden aplicar a las personas que hayan causado daños en nuestro país, tanto como en el extranjero. En el caso de ser en nuestro país, la investigación debe ser llevada a cabo a través del Ministerio Público y que hará los consiguientes pasos. También tenemos el criterio de la responsabilidad penal, que encontramos en el artículo 3, que es algo que todas las personas que hacen vida en el país debemos saber, que nos dice que una violación de una norma administrativa debe ser objetiva y se debe demostrar dicha violación. Pero no es necesario que se demuestre una culpabilidad, solamente que se demuestre que sí hubo un daño. Tenemos también el criterio de la proporcionalidad que se consigue en el artículo 7. Nos dice que la pena que se dé a la persona que cause dicho daño debe ser proporcional al daño que haya causado, pero esta puede variar debido a diferentes circunstancias que pueden ser tanto como agravantes o como atenuantes. Esto dependerá del daño causado y de las consecuencias que éste tuvo. También podemos conseguir que nuestra ley consta de 3 títulos principales. En el primer título encontramos las leyes de las disposiciones generales. Esta sección tiene los fundamentos y objetivos generales de nuestra ley, como ya les expliqué anteriormente. También consta de los conceptos claves que se establecen en el ámbito y su aplicación. Por ejemplo, en esta parte se explica lo que se entiende como por ambiente, daño ambiental, persona jurídica, persona natural, etc. También se establecen los principios que rectoran o guían la aplicación de la ley, como por ejemplo la prevención, la precaución y la responsabilidad social. También tenemos en el título número 2 las disposiciones procesales. Esta parte de la ley se encarga de establecer los procedimientos a seguir para investigar, juzgar y sancionar los diferentes delitos que se puedan causar, además de presentarnos los órganos jurisdiccionales y de los derechos de las partes involucradas, los cuales son las víctimas o acusados, y también nos dice cuáles pueden ser las pruebas admisibles, los plazos procesales, las diversas etapas del proceso ambiental. O sea, en pocas palabras, esta sección es el manual instructivo para llevar a cabo un proceso penal por un delito ambiental. Y por último tenemos el título número 3, que es se llama de los delitos contra el ambiente. Esta es la sección más extensa de nuestra ley y se dedica a tipificar los delitos contra el ambiente. Aquí se describen a detalle cada uno de los detalles de los actos en que se puede inquirir o que son considerados como delitos ambientales, como lo es la contaminación, la destrucción de los ecosistemas, el tráfico ilegal de las especies, entre otras más. Para cada delito se establecen diferentes leyes y normas que guiarán el proceso a la penalización de dicha ley. Y también nos dice que debe suceder o concurrir para las penas correspondientes. Buenos días, mi nombre es José Yajure y mi tema en cuestión es la Ley Orgánica de la Educación en Venezuela, su concepto y fundamentos. Esta es un instrumento legal fundamental que establece las bases y directrices para el sistema educativo venezolano, promulgada en el año 2009. Esta ley busca garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los ciudadanos y ciudadanas, en consonancia con los principios de la Revolución Bolivariana. Entre sus disposiciones generales, tenemos que la LOE se fundamenta en una serie de principios y valores que orientan la educación en Venezuela. Entre las disposiciones generales más destacadas encontramos principios rectores. La LOE establece como principios rectores de la educación la democracia participativa,
la responsabilidad social, la igualdad, la formación para la independencia, la valoración de la soberanía, la cultura de paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la equidad, la inclusión, la sustentabilidad, la igualdad de género, el fortalecimiento de identidad nacional y la integración latinoamericana y caribeña. Entre sus objetivos, la LOE tiene como objetivo desarrollar las capacidades de cada individuo para alcanzar su pleno desarrollo físico, intelectual, moral, social y espiritual, así como para contribuir al desarrollo integral de la sociedad. Entre sus derechos y deberes, la ley reconoce y garantiza una amplia gama de derechos educativos, como el derecho a una educación gratuita, de calidad y permanente, el derecho a la participación, el derecho a la información y el derecho a la protección contra cualquier forma de discriminación. Asimismo, establece los deberes de los estudiantes, docentes, padres, madres o representantes y del Estado. Entre su organización del sistema educativo, la LOE define la estructura del sistema educativo venezolano, que comprende desde la educación inicial hasta la educación superior. Además, establece las competencias de los diferentes niveles de gobierno en materia educativa. En el currículo tenemos en cuenta que la ley establece que el currículo debe ser flexible, pertinente y contextualizado, y debe promover el desarrollo de competencias para la vida. Entre su financiamiento, la LOE establece que el Estado garantizará el financiamiento adecuado y sostenido del sistema educativo. Eso sería todo. Hola, mi nombre es Génesis Rivas y yo les hablaré sobre los objetivos y criterios de la Ley Orgánica de la Educación, o la LOE en Venezuela. Estos objetivos de la Ley Orgánica de la Educación establecen las bases para una educación de calidad, inclusiva y transformadora, que contribuya al desarrollo integral de todos los venezolanos, para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Los objetivos específicos de esta ley, vamos a detallar algunos de estos objetivos. Garantizará el derecho a la educación. La ley reconoce a la educación como un derecho fundamental y establece las condiciones para que todos los ciudadanos, sin distinción alguna, tengan acceso a una educación de calidad. Número 2, promover la inclusión educativa. Esta ley busca eliminar las barreras que impiden el acceso y la participación de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades especiales, provenientes de distintos grupos étnicos o de zonas rurales. Número 3, fortalecer el sistema educativo. Esta ley establece los principios y valores que deben guiar el sistema educativo venezolano, así como las normas para su organización y funcionamiento. Otra sería desarrollar las competencias para la vida. La educación debe preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual, fomentando el desarrollo de competencias tales como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Fomentando la participación ciudadana, además, la ley promueve la participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo, incluyendo estudiantes, profesores, los padres, madres y representantes, además de las comunidades y las organizaciones que estén vinculadas con el sistema educativo. Además de vincular la educación con la producción, la educación debe preparar a los estudiantes para el mundo laboral, fomentando una formación técnica y profesional vinculada con el sector productivo. Otro objetivo sería promover la cultura y el deporte. La educación debe contribuir al desarrollo de la cultura y el deporte como elementos fundamentales para una formación integral de las personas. La LOE, o la Ley Orgánica de la Educación en Venezuela, tiene como objetivo principal formar ciudadanos y ciudadanas que sean integrales, críticos y participativos, capaces de transformar la sociedad. Además de sus criterios, entre sus criterios fundamentales se encuentra la democracia participativa. Esta fomenta la participación activa de todos los actores educativos en la toma de decisiones. La responsabilidad social promueve la conciencia ciudadana y el compromiso con el bienestar común. Otra es la igualdad. La igualdad garantiza acceso a la educación de calidad para todos sin discriminación alguna. La sustentabilidad fomenta el respeto por el ambiente y la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales.
La conservación ambiental en la LOE, si bien la LOE no cuenta con artículos específicos que estén dedicados a las fases de la conservación ambiental, sí establece una estrecha relación entre la educación y el ambiente. Algunos de los aspectos más relevantes son la educación ambiental. La LOE promueve la educación ambiental en todos los niveles educativos, con el objetivo de formar ciudadanos conscientes de la importancia de cuidar el planeta. El desarrollo sostenible. La ley vincula la educación con el desarrollo sostenible, buscando formar profesionales capaces de encontrar soluciones a los problemas ambientales y sociales. Además, aunque no hay un artículo específico que hable de esto, existe una subsección del artículo 48 que habla sobre la educación extraescolar. La subsección 5 habla de estimular a la población para la toma de conciencia acerca de la conservación, defensa y mejoramiento, aprovechamiento y uso racional del ambiente y de los recursos naturales y la superación de su calidad de vida. Entonces, la LOE establece que normas para la conservación ambiental y defensa del mejoramiento del ambiente por medio de sus objetivos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luisana Mojica y voy a hablar sobre los principales artículos que contemplan las fases de la conservación del ambiente. En el primer lugar tenemos el artículo 11, que sería el principio de responsabilidad penal objetiva. Este artículo consagra el principio de responsabilidad penal objetiva en materia ambiental, estableciendo que cualquier persona natural o jurídica que cause o pueda causar un daño grave al ambiente será sancionada penalmente. Este enfoque característico del derecho penal ambiental busca disuadir conductas lesivas al medio ambiente y garantizar la reparación integral del daño causado. Luego tenemos el artículo 12, 13 y 14, que sería protección de ecosistemas y biodiversidad. Estos artículos se centran en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. El artículo 12 tipifica como delito las actividades que degradan o destruyen los ecosistemas, como la deforestación y la contaminación. En el artículo 13, este dice que protege las especies de flora y fauna silvestres, prohibiendo su caza, pesca o captura. Por su parte, el artículo 14 reconoce los graves problemas de las especies exóticas e invasoras y prohíbe su introducción al territorio nacional. Luego tenemos artículos 15 y 18, que serían la explotación de recursos naturales y sustancias peligrosas. Estos artículos abordan dos problemáticas ambientales de gran relevancia, que serían la explotación ilegal de recursos naturales y el manejo de sustancias peligrosas. El artículo 15 penaliza la explotación no autorizada de recursos naturales como minerales e hidrocarburos, mientras que el artículo 18 establece normas para la gestión de sustancias peligrosas con el fin de prevenir accidentes y minimizar sus impactos ambientales. Gracias.